Hola, buenos días todas y todos. Y bueno, muchas gracias Elena y Álvaro, mis dos colegas, por la preparación de esta mesa redonda que se va a centrar sobre el trabajo de las organizaciones no gubernamentales humanitarias en la respuesta a la crisis provocada por las inundaciones en Valencia de hace unas semanas. Brevemente justificar esta mesa redonda dentro del marco de las 10º jornadas estatales de acción humanitaria. Cuando estábamos preparando las jornadas, fue cuando sucedió el desastre, cuando la emergencia estuvo en su grado máximo, y evidentemente para todos y todas los que trabajamos en el sector humanitario eso supone una reflexión una reflexión de qué podemos hacer, cómo podríamos haberlo previsto, qué pueden hacer las organizaciones desde España en esto, y decidimos, por tanto, junto con las tres mesas redondas que ya se desarrollaron ayer, dos en formato presencial y otra esta tarde virtual, dentro de las jornadas, improvisar esta mesa redonda para tener la oportunidad de conversar con las organizaciones, con algunas de las organizaciones que han trabajado pues, en esa crisis y para conocer sus reflexiones sobre lo que las ONGs humanitarias podemos aportar en eso. No es la primera vez que esto sucede. Creo que hay varias de las organizaciones que estáis aquí que también trabajasteis muy activamente en la respuesta a la COVID-19. Debo partir de una cierta reflexión de que no siempre ha sido fácil. Muchas veces los conocimientos adquiridos por muchas organizaciones en el ámbito humanitario en crisis internacionales vemos que lamentablemente no son utilizados en las crisis nacionales. Muchas de las organizaciones que estáis aquí, bueno, todas, participasteis en la reconstrucción post-Mitch, por ejemplo, en el año 1998, en la reconstrucción y en la respuesta tras el tsunami en el año 2004 en las costas asiáticas. En otras muchas situaciones se ha ido generando un saber hacer humanitario que muchas veces no es aprovechado en nuestras propias eh, mm, emergencias a nivel interno. Y esta sería una primera reflexión. Y eso es así tanto en los aspectos de asistencia, que es lo que vamos a tratar más hoy, pero también en los temas de prevención, de reducción del riesgo de desastres, de información y sensibilización de la opinión pública, todo este tipo de cosas. Entonces, en este entorno vamos a girar la conversación. Yo la animaré simplemente con unas preguntas iniciales y con ir ordenando algunos temas. Y para ello tenemos a cuatro ponentes excelentes bueno, tres de las organizaciones y la coordinadora valenciana, por supuesto, que están participando más en esta crisis. Pues, en primer lugar, Lourdes Mirón, técnica responsable de la respuesta de la coordinadora valenciana. Eh, Buenos días, Lourdes. Pero Hola, tenemos buenos días. también, y si os parece, a Mila Font de Médicos Sin Fronteras. Mila aúna, como comentábamos antes, a su experiencia ahora en esta crisis, mucha experiencia internacional en emergencias. Y tenemos también a Raquel Bernardo, técnica de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja Española. Es evidente que Cruz Roja Española es una organización decana en estos temas y que junto con otras tiene una gran experiencia pues, en todas estas tareas. Y por último, por último, pero no menos importante, Pilar Orduña, responsable de acción humanitaria de Oxfam Intermón. Vamos a plantear esto como un conversatorio. Luego abriríamos por el chat una ronda de preguntas de todos y todas los que estáis participando y mis colegas Elena y Álvaro ordenarían estas preguntas y se las plantearían a las cuatro intervinientes. Por empezar por algún lugar, compañeras, eh, sí nos gustaría conocer de primera mano cuál es vuestra labor en el terreno ahora y cuál es vuestra valoración sucinta pues, de la situación que hay en Valencia ahora. Y comenzaríamos, y creo que es lo lógico, dando la palabra a Lourdes Mirón, de la Coordinadora de ONGs Valencianas. Gracias, Lourdes. Bueno, pues gracias en primer lugar a vosotros por haber organizado y haber reaccionado también tan rápidamente incorporando esta temática, ¿no? que nos parece de gran interés en este momento. Desde la Coordinadora Valenciana de ONGDs hemos estado
activadas desde el minuto cero, como no podía ser de otra manera, y hemos tratado de actuar en 3 líneas. En primer lugar, facilitando la coordinación de las ONGs que forman parte de nuestra organización, que recuerdo que son 111 en este momento en toda la Comunidad Valenciana. Y, y bueno, pues obviamente, como bien comentabas tú hace un momento, Francisco, las organizaciones nuestras están acostumbradas o han tenido ya experiencias previas en catástrofes humanitarias de gran envergadura, ¿no? Muchas de ellas, otras no, otras entidades de nuestra red no son especialistas en ese tipo de catástrofes, pero también se han puesto, por supuesto, a disposición y a trabajar en la emergencia. Para ello, como digo, hemos trabajado en 3 líneas. Por una parte, facilitar la coordinación entre nosotras. Hemos creado un grupo ad hoc para facilitar la comunicación entre las organizaciones que estábamos trabajando en el terreno, que se está reuniendo todos los lunes para facilitarnos información, por un lado, y también se ha creado un grupo de WhatsApp que nos ha permitido intercambiar información, recursos que era necesario para agilizar la respuesta, ¿no? Luego hemos creado documentos de trabajo conjuntos y compartidos sobre todo el trabajo que iban haciendo las ONGs, que ese trabajo, o sea, esa recopilación de información era muy importante, primero, para saber entre nosotras qué estábamos haciendo, pero al mismo tiempo también para dar cuenta a los medios de comunicación sobre la acción que estábamos realizando las entidades. Y ahí entro ya en el segundo bloque de intervención que hemos activado, que es el trabajo de comunicación. Hemos atendido a muchísimos medios, no solamente regionales, sino también en el ámbito nacional, para poder informar, por un lado, de las actividades que hacían las organizaciones, pero al mismo tiempo también canalizar eh, digamos, la ayuda que la gente, que las personas particulares querían prestar, ¿no? Ha habido sobre todo en los primeros momentos, muchísima gente que nos demandaba información de, oye, cómo puedo echar un cable? ¿Qué tipo de ayuda puedo ejercer? Y entonces, desde la coordinadora hemos habilitado siempre lo hacemos, ¿no? Ante este tipo de catástrofes, una noticia en la que hacemos una recopilación de todas las campañas que se activan por parte de nuestras ONGs. Después, obviamente, también en redes sociales ha ido compartiendo toda esta información. Y luego hay un tercer bloque de actividad muy importante también, que ha sido la incidencia política, en el que hemos tratado de mantener la interlocución con la Dirección General de Inclusión y Cooperación, en este caso, para trasladar desde el primer momento la necesidad de coordinación, que no ha sido fácil, tengo que decir. La primera recomendación que hicimos, porque veíamos que pasaban los días y no había un mecanismo de coordinación de las entidades que estábamos trabajando en el terreno, la primera recomendación que hicimos fue generar un clúster que está basado en el sistema de Naciones Unidas y que, bueno, de mejor o, mejor, de mejor o, menor, o peor manera, pero ya sabemos que es un sistema que funciona, ¿no? Y hasta el día de hoy no hemos sido capaces de articular ese trabajo, ¿no? En el ámbito de la inclusión, sí que desde la Dirección General, la última semana, se ha puesto en marcha un borrador y ahí hemos aportado las organizaciones sociales pues digamos también esta idea, ¿no? De generar clústeres de trabajo o generar, digamos, unos sistemas de coordinación que faciliten el trabajo de todas, pero este es un trabajo que se va a hacer más a largo plazo, ¿no? Tanto en la emergencia inmediata. Entonces, un poco es lo que el trabajo fundamental de la coordinadora de ONGs y, bueno, ahora las compañeras detallarán un poco más cuál ha sido el trabajo específico de cada una de ellas, ¿no? Muy bien, muchas gracias Lourdes por esta visión panorámica y pasaríamos ahora a Mila Font de Médicos Sin Fronteras que nos cuente un poco cómo están abordando ellos la respuesta a esta crisis. Mila.
Hola, muchas gracias. Bueno, lo primero sí que me gustaría empezar por agradecer el haber organizado esta mesa redonda y el haber contado con Médicos Sin Fronteras para esto. Desde Médicos Sin Fronteras, bueno, nosotros normalmente no trabajamos en España, pero bueno, pues dada la magnitud de la catástrofe, sí que lo que hicimos fue ponernos en contacto con las autoridades sanitarias y bueno, expresarles nuestra colaboración si pensaban que podía ser necesaria y luego pues nuestra preocupación, sobre todo cuando hablamos de salud y en una catástrofe como esta, pues el centrarnos en cuáles eran las personas en una situación de vulnerabilidad, pues eso, todas las personas a lo mejor con enfermedades crónicas, mayores, etcétera, ¿no? A raíz de esa reunión que tuvimos con la Consellería, sí que desde su parte lo que nos expresaron era que lo que necesitaban por nuestra parte era apoyo en todo lo que tenía que ver con la gestión de personal voluntario para los centros de salud afectados por la DANA, ¿no? La situación era que había 11 centros de salud afectados y en todos ellos tenían necesidades extras de personal y a la vez la Consellería tenía pues ese listado de muchísimos voluntarios sanitarios que querían participar y el trabajo de Médicos Sin Fronteras ha sido el hacer un poco el encaje entre todas esas necesidades y estuvimos trabajando con el sistema para ver las necesidades que tenía cada centro y luego el poder contactar a todas esas personas para estar en los centros, ¿no? Eso, digamos que el trabajo ha sido este. Ha sido una intervención que ya ha acabado, o sea, lo que sí que también fuimos muy claros con la Consellería era que entendíamos que había una situación de emergencia y había que ponerse, pero este tema del personal era, digamos, después de ese primer momento, el sistema tenía que ser capaz de asumir esas necesidades y hacerlo, ¿no? Y así ha sido. La intervención de Médicos Sin Fronteras ha sido desde el 1 de noviembre hasta el 16, ¿no? Ese es em, lo que vimos también era en ese trabajo que hacíamos en los centros de salud, estuvimos apoyando en lo que era pues, la priorización de necesidades en ese nivel, siempre teniendo en cuenta a estas personas en situación de vulnerabilidad y que el sistema tenía que poner el foco en ellos, ¿no? Lo que hicimos también fue que se activó un equipo, además de la gente que estábamos en Valencia, y se activó un equipo que tenía experiencia no solo en emergencias con Médicos Sin Fronteras, sino también que habían trabajado en la epidemia, en la pandemia de COVID. Sabes que tuvimos una intervención de 2 meses durante COVID, entonces ese mismo personal se ha vinculado también a esta intervención. Para nosotros también ha sido importante porque también digamos, el tamaño de la intervención no era muy grande y tampoco teníamos muy claro a dónde íbamos a llegar. Lo que hemos hecho ha sido funcionar con nuestro fondo de emergencias y la intervención se ha cubierto con el fondo de emergencias y no hemos querido hacer ninguna solicitud extra de fondos para cubrir esta intervención, ¿no? Yo creo que eso también es importante por nuestra parte porque sí que hemos visto nuestro papel muy puntual, muy en ese primer momento. Y por eso no hicimos esta solicitud de fondos. Ahora mismo, bueno, sí que hemos hecho un análisis y un informe de esta intervención y de hecho esta mañana tenemos una reunión con la Consellería de Sanidad para darles feedback de lo que ha sido y bueno, expresarles una vez más que estamos ahí, pero en principio la intervención como tal ya ha acabado. Bueno, muchas gracias, Mila. Y continuando con esta primera ronda, doy la palabra a Raquel Bernedo, técnica de la Unidad de Emergencia de Cruz Roja Española. Cuando quieras, Raquel. Hola, buenos días y muchísimas gracias por la invitación a esta mesa redonda. Bueno, en Cruz Roja Española yo he estado como jefa de operaciones tanto aquí en sede central en Madrid como en Valencia.
Hemos creado 2 células de operaciones, una en Valencia, por supuesto, para poder gestionar la respuesta de la emergencia que se estaba dando desde allí, y otra en Madrid, más que nada para poder movilizar todos los recursos, tanto materiales como de personas de fuera de la Comunidad Valenciana que han ido a apoyar a los compañeros y compañeras en la Comunidad Valenciana. Como sabéis, Cruz Roja Española tiene bastante presencia local en casi en casi todo el territorio nacional. Y en esta ocasión, en la Comunidad Valenciana teníamos 18 oficinas en las zonas afectadas, de las cuales 6 han quedado completamente inoperativas, ¿no? Entonces, bueno, desde el primer momento se ha estado atendiendo principalmente en temas de cubrir necesidades básicas, entrega de alimentos, medicamentos a personas mayores, personas con movilidad reducida. Y luego, una vez que ya se empezaron a liberar un poco a que el acceso a las ciudades y a las distintas calles se fue abriendo, ya introdujimos también personal especializado de emergencias hemos enviado personas que, bueno, junto con todos los compañeros y compañeras voluntarios de la Comunidad Valenciana, hemos estado participando en labores de limpieza y de recuperación, en distribuciones tanto de artículos alimentarios, de descanso, kits de higiene. Hemos hecho también la distribución de muchos artículos de limpieza. Por lo tanto, una de las principales actividades también ha sido toda la parte relacionada con la logística y distribuciones. Hemos estado también dando apoyo psicosocial y seguimos dando, ¿vale? Todavía es cierto que en estos momentos la emergencia está pasando de una fase de emergencia a un poquito más de recuperación. Los ayuntamientos que han sido afectados también están recuperando sus competencias, entonces la coordinación con los servicios sociales está volviendo a recuperarse, ¿no? Entonces, en esa parte estamos trabajando mano a mano con los distintos ayuntamientos y servicios sociales de las localidades afectadas. Durante esta emergencia nos hemos coordinado también dentro del Centro de Coordinación Operativa Integrado, del CECOPI, donde había varias autoridades que estaban gestionando parte de la emergencia, y también hemos tenido presencia en la célula de afectados, de donde hemos podido canalizar algunas de las peticiones que se han llevado a cabo. Además de los equipos de limpieza y recuperación, y del apoyo psicosocial que hemos ido brindando durante estos días, también hemos estado haciendo asistencia sanitaria a través de la coordinación con el CICU y con el 112 de las ambulancias que tiene a disposición Cruz Roja en la Comunidad Valenciana. Hemos reforzado el sistema con ambulancias de otras zonas fuera de la Comunidad Valenciana, de otros territorios, y hemos estado también prestando asistencia con unidades móviles a los equipos de limpieza nuestros, y así como la población en general que iba a limpiar, y que, bueno, que se podían llevar a cabo pequeños cortes o pequeños ojos con polvo, pequeñas intervenciones al final para solventar un poquito las posibles heridas que podrían causar las labores de limpieza. Hemos estado también haciendo búsquedas terrestres y acuáticas en coordinación con la Guardia Civil en toda la zona de la Albufera y en las playas. Y luego también estamos llevando a cabo tareas de trabajo comunitario. Estamos haciendo mucho hincapié en la participación comunitaria. Estamos llevando a cabo evaluación de necesidades, y también hemos creado unos grupos de trabajo de promoción de higiene y promoción de la salud para poder mandar mensajes a la población, sensibilizar y dar recomendaciones sobre las distintas fases por las que estamos pasando, ¿no? La semana pasada había bastante riesgo del polvo en suspensión que había en las zonas afectadas, y bueno, al final estamos intentando adaptar los mensajes un poco a la situación, cómo va evolucionando. Cruz Roja va a seguir ahí trabajando. Ahora, como os he comentado, estamos pasando más a la fase de recuperación. Vamos a continuar
con todo lo que es el apoyo psicosocial, y además se están fortaleciendo las capacidades de las asambleas locales que tenemos en las zonas afectadas, y se están creando también unos módulos para poder continuar dando servicio en aquellas localidades donde hemos perdido las asambleas locales. Entonces, bueno, esas son principalmente las líneas de trabajo, y además estamos gestionando temas de tarjetas monederos para personas afectadas. Así que eso es un poquito. Y bueno, que no se me olvide también, en relación a las capacidades internacionales, también hemos desplegado las plantas potabilizadoras que utilizamos habitualmente en las unidades de respuesta a emergencias de agua y saneamiento, generalmente en operaciones internacionales, y en esta ocasión las hemos llevado allí para poder proporcionar agua segura en algunos de los puntos donde, en coordinación con Aguas de Valencia, donde nos habían dicho que podría ser necesario. Así que este es un poquito así a grosso modo. Ahora también en esta fase de recuperación, una de las cosas que se está viendo también, se está continuando en proporcionar alimentos y medicamentos a las personas mayores con movilidad reducida, y luego otra de las cosas que se está haciendo ahora mismo es que, dada la situación de que hay muchos ascensores que están sin funcionar, ¿no? Lo que estamos intentando es poder acceder a aquellas personas mayores o con movilidad reducida para poderlas bajar a la calle, por lo menos, y que puedan ir a centros de día a través de distintos sistemas de sillas trineo que tenemos, sillas oruga eléctricas para poder subir escaleras y demás, ¿no? Un poco porque hay personas que llevan desafortunadamente un mes en casa, que no han podido salir, y para intentar que de alguna forma puedan volver un poco a su vida habitual, ¿no? Entonces, bueno, es otra de las líneas de trabajo que se está haciendo, sobre todo con temas de personas más vulnerables y de mayores. Así que bueno, lo dejo por aquí y luego continuamos con, Bueno, muchas con gracias, todos Raquel, los por esta visión. aprendizajes. Gracias, Raquel, por esta visión general de lo que hacéis. Y para concluir pues, esta primera ronda, dejo la palabra a Pilar Orduña, responsable de Acción Humanitaria de Intermon Oxfam. Gracias, Pilar. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por brindarnos el espacio para compartir. Os cuento que desde Oxfam Intermon estamos respondiendo también, lo estamos haciendo a través de 8 organizaciones socias locales con las que ya veníamos trabajando, y lo estamos haciendo con una mirada de 3 fases. Una primera fase que acabará ahora en el mes de enero, una segunda fase que irá de enero a mayo, y se prevé una estrategia de salida aproximadamente en junio, pero esto está también en revisión. Estamos haciendo esta respuesta ahora mismo, como os decía, con estas organizaciones, pero también estamos haciendo incidencia política para incidir en el impacto de las medidas e impacto en la zona de desigualdad y pobreza. Y ahora os cuento con un poquito más de detenimiento a qué me refiero. Nosotras sí que hemos abierto una solicitud de fondos para financiar esta respuesta. Y como os decía, en estos 2 grandes bloques, uno de respuesta humanitaria y otro más de incidencia. En este primer bloque, lo que estamos haciendo es brindar ayuda urgente a las personas que más lo necesitan. Nos estamos centrando en apoyar a quienes, especialmente por su situación social o laboral, están enfrentando mayores barreras para acceder a ayuda y a protección. Y me estoy refiriendo a trabajadoras del hogar, ya que muchas de ellas, como os podéis imaginar, se encuentran en condiciones laborales precarias y carecen de redes de apoyo en estas situaciones de emergencia. A personas migrantes, porque bueno, hay una falta de acceso a vivienda segura, falta de redes de apoyo y acceso a ayudas públicas, que agrava la situación de esta población en esta crisis, ¿no? Y la expone a mayores riesgos. Y también, por último, con pequeños productores y productoras y personas que trabajan en el campo. Bueno, en razón de la pérdida de cosechas que ha dejado a estas personas sin ingresos y los expone a una situación de inseguridad alimentaria, ¿no? Como os decía, trabajamos a través de estas organizaciones socias con las que ya veníamos trabajando antes, que están en primera línea, y la idea es brindar la ayuda más urgente, y así los donativos van a ir a estas organizaciones. En esta primera fase, hasta finales de noviembre, ya hemos conseguido, bueno, hemos conseguido alcanzar un número notable de personas, pero esperamos hacer entrega de dinero en efectivo a 400 personas migrantes, a trabajadoras del hogar y del cuidado y a 20 pequeños productores agrícolas. También habremos entregado 12.800 kilos de fruta y verdura a las poblaciones más afectadas, ¿no?
Las necesidades a las que se va a destinar todos estos fondos recaudados es apoyar, cubrir las necesidades materiales más básicas, especialmente relacionadas con temas de salud, de alimentación, alimentación infantil, higiene, y reponer en seres perdidos, ¿no? También, pues, por ejemplo, electrodomésticos, ropa, muebles, apoyo para vivienda, también apoyo psicosocial y ayuda para la puesta en funcionamiento de las nuevas, de nuevo, ¿no? De estas pequeñas explotaciones agrícolas. Y sobre la pieza de incidencia que os decía, que también es parte de nuestro ADN como Oxfam Intermón, cuando hacemos una respuesta humanitaria, estamos analizando la respuesta de los gobiernos regionales y el estatal para abordar las consecuencias de la DANA, ¿no? Y estamos alertando sobre el riesgo de exclusión de los colectivos más vulnerables, especialmente de los migrantes en situación irregular, que no van a poder acceder a estas ayudas económicas y sociales que están siendo aprobadas por los gobiernos regionales y estatales. Y estamos alertando de esto, estamos denunciando que las medidas anunciadas no responden a la realidad de la precariedad y la extrema vulnerabilidad de muchos vecinos y vecinas de Valencia. Y estamos pidiendo a las administraciones, pues, que incluyan a estos colectivos vulnerables en nuevos paquetes de medidas de apoyo económico y social, y también nos estamos sumando a otras reivindicaciones, por ejemplo, de la plataforma de regularización ya, para que se impulse la iniciativa legislativa popular para la regularización administrativa extraordinaria, cuya toma en consideración se aprobó en el Congreso por mayoría absoluta el pasado mes de abril. Un poco, yo lo dejo ahí también si queréis para que tengamos más espacio para conversar sobre otros temas, pero esto es básicamente la respuesta que estamos haciendo de momento. Bueno, muchas gracias y es a las 4 y a Pilar por la brevedad y por haber sido tan claras en los mensajes. Creo que hemos visto que hay una complementariedad muy grande desde una respuesta más limitada en el tiempo, como la de MSF, y muy en el sector salud, con intervenciones más amplias. Pero sí me gustaría finalizar este primer bloque y tal vez con intervenciones más libres por vuestra parte, por supuesto, sobre cuáles serían las prioridades, pues, de la situación ahora. Es decir, tras los primeros días de la emergencia, el lío político también en el que no pensábamos entrar, pero podríamos entrar. ¿Cuáles serían ahora las prioridades desde la perspectiva de la prestación de asistencia, pues, y protección humanitaria? No sé, Lourdes, si desde la coordinadora tenéis un mapa un poco claro de cuál sería la hoja de ruta en los próximos meses. Bueno, todavía nos estamos encontrando que la zona no está recuperada. Si nos acercamos y damos un paseo por allí, pues vamos a ver que todavía es necesario quitar barro. Ya las viviendas están limpias, las calles están limpias, pero los garajes siguen estando llenos de barro. Hay muchos espacios que no son donde vive la ciudadanía, sino polígonos industriales que se han visto afectados y que en este momento también están demandando ayuda, y hay, pues, toda una serie de servicios que se tienen que restablecer, ¿no? Todo el tema de la canalización de aguas y demás también es otra cuestión que todavía no está totalmente resuelta. Y bueno, la reconstrucción de los comercios prácticamente han sido todos arrasados, y eso va a suponer, pues, también un problema socioeconómico grave. Por otra parte, pues bueno, mucha gente se ha quedado sin coche. Hay un problema de movilidad en Valencia y toda su área metropolitana, porque bueno, sabéis que el centro que coordinaba el metro de Valencia fue afectado, y al mismo tiempo, pues eso supone que el servicio de metro todavía no esté habilitado. Y bueno, pues hay bastantes problemas todavía que solucionar. Ya no estamos hablando de cuestiones básicas como alimentación y higiene, que son más o menos ya está solventado, pero hay cuestiones estructurales, ¿no? Que todavía preveemos que va a costar bastantes meses poner en marcha. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención por vuestra parte. Pilar, Raquel, Mila.
Paco, yo si me permites, no sé, Sí, perdón, sí, que no veo si cómo ha no. levantado alguna compañera la mano. Rescatando, ¿no?, también lo que compartía Lourdes, nosotras, pues bueno, mucha preocupación. Yo ayer precisamente hablaba con mis colegas, con Raquel y con Jimena, que son las que están también en el terreno, y nos hablaban de ese panorama desolador, ¿no?, que, pues, que no hay ninguna actividad económica más allá de alguna farmacia, alguna gasolinera, lo que me comentaba Lourdes, ¿no?, los polígonos industriales también afectados, pequeños negocios, comercios que han sido destruidos, calles destrozadas, barro, más barro, parques infantiles donde es imposible imaginar a un niño jugando, ¿no? Y nos hablaba como si hubiera pasado una guerra, ¿no?, en esa zona. Y además, frente a todo esto, pues también puntos de entrega de comida, de enseres, de ropa, gestionados por los propios vecinos, carteles donde pone se necesita ayuda, lodo en el garaje, voluntarios que van, que vienen, policías de varias comunidades autónomas que están ayudando, camiones cisternas que recogen agua, que lanzan al cauce del río y que da miedo, ¿no? Nos decían solamente verlo, imaginar la cantidad de litros de agua que bajaron por él. También hay muchas sábanas en los balcones y en cualquier pared dando las gracias a los voluntarios y a las voluntarias, también con mensajes contra los políticos, ¿no? Y nosotros ponemos, lo reitero aquí, ¿no? Paco, si me permites, el énfasis sobre estas poblaciones que corren el riesgo también de quedarse excluidas. Por ejemplo, las mujeres que trabajan internas y que se han quedado sin trabajo, o porque ha muerto la persona, o porque las han despedido, porque no han podido llegar a su trabajo, o porque la familia empleadora no tiene ingresos ahora. Muchas están sin contrato y, como os podéis imaginar, están desprotegidas laboralmente, ¿no? Las que no tenían cuenta bancaria guardaban su dinero en su habitación y con la riada lo han perdido todo, ¿no? Y no pueden tener una cuenta bancaria. Muchos jóvenes también, marroquíes, africanos, que trabajaban en la huerta, se acaban de quedar sin trabajo y también tienen miedo porque están en una situación administrativa irregular, ¿no? En fin, situaciones de personas migradas que han perdido su pasaporte, que ahora están sin nada, que las identifique. Identificamos también mucho riesgo de sinhogarismo y, en fin, no hay ingresos, no hay maneras de pagar una habitación en alquiler, en fin, es todo bastante duro, sinceramente. Y nosotros, pues con ese enfoque de velar porque estas ayudas públicas lleguen a todo el mundo y a quienes más lo necesitan especialmente, ¿no? Si no hay intervenciones por nuestra parte, sí quería sacar un tema que habéis tocado de diversas maneras las cuatro. Como las jornadas las jornadas de acción humanitaria se centraban en el tema coordinación, pero en algún caso, como Médicos Sin Fronteras, habéis explicado que vuestra coordinación fue muy centrada con la Consellería de Sanidad y ha funcionado razonablemente bien. Cruz Roja participa incluso en el CECOPI, pero por parte de la coordinadora había una cierta crítica a los mecanismos de coordinación más generales. Si pudierais profundizar un poco en esto, en cuáles serían los retos desde la perspectiva de coordinación de los recursos ahora, y con con una pregunta complementaria, que es cómo veis vosotras el valor añadido que las organizaciones humanitarias, como las que estáis aquí, eh, podéis aportar en una crisis como esta. Sí, bueno, si queréis destacar también en esa línea de poner en valor el trabajo que vienen haciendo las entidades de acción humanitaria. De hecho, quería comentar que el grupo que se ha creado de coordinación dentro de la Coordinadora Valenciana de ONGs está también en estrecha coordinación con el Grupo de Acción Humanitaria Estatal. De hecho, Pilar Ortuño ha sido una de las personas que ha estado impulsando este trabajo. Gracias, Pilar, también por ese impulso. Quiero decir que hemos activado no solamente a las entidades nuestras, sino también a las entidades estatales que tienen esa experiencia y ese bagaje. Pero sí que es importante destacar que no ha sido sencillo, que hemos tenido que, quitando quizá el ámbito de salud, pero el resto de ámbitos hemos tenido que autoorganizarnos, y aquí sería importante que rescatemos lecciones aprendidas en esta catástrofe. A veces a las administraciones públicas parece que les cuesta entender que las entidades sociales acumulan una experiencia y un bagaje técnico que es importante. Poner en valor, no solamente poner en valor, sino que todos los recursos que tenemos a disposición de las organizaciones los pongamos al servicio de este tipo de catástrofes. Y eso ha sido difícil de entender. Esta catástrofe de grandes dimensiones nos tiene que ayudar
hacer esa pedagogía para las organizaciones. O sea, no puede ser que el gobierno de la Comunidad Valenciana, una de las primeras medidas que tomó fue eliminar la unidad militar de emergencia, y ahora se ha visto la importancia de ese servicio, ¿no? Y cómo las organizaciones sociales, de manera complementaria a esos servicios públicos, pueden ejercer una labor también importante. Nosotras nos cansábamos al principio de la catástrofe de anunciar y explicar a la ciudadanía en los medios de comunicación que era importante canalizar la ayuda a través de donaciones, porque si no íbamos a tener un problema grande de acopio, como al final hemos tenido, ¿no? Tenemos prácticamente toda Valencia saturada de almacenes llenos de comida pues, en pequeñas asociaciones que no tienen capacidad para almacenar, para clasificar, como sí que tienen las organizaciones que se dedican a esto, ¿no? Y otro de los problemas que hemos tenido, pues cómo canalizar esa gran ayuda, que por otra parte ahí hemos tenido también incluso una cierta contradicción, porque como los primeros días ha habido una respuesta insuficiente de las administraciones públicas, pues decíamos, ostras, esas manos voluntarias hacen falta, efectivamente que hacen falta, pero hacen falta de una manera organizada, porque los voluntarios llegaban a los sitios, no sabían muy bien qué hacer, a veces un ayuntamiento decía, necesito X voluntarios, y cuando llegaban allí ya no era necesario o ya se había movilizado el recurso público para hacer frente a la cuestión concreta. Quiero decir que la organización es importante, la organización es necesaria, y en ese sentido, pues bueno, yo creo que la principal lección que deberíamos trasladar a las administraciones. No sé si compañeras, y ahí lo habéis sentido igual. Quizá Cruz Roja no tanto, porque ya tiene esa coordinación ya como muy establecida y formaba parte del CECOPI, y no lo habréis visto de esta misma manera, pero nosotros hemos echado en falta esa coordinación y la seguimos echando en falta y reclamando. Bueno, sí que es cierto que en Cruz Roja hemos sentido un poco más esa coordinación, pero bueno, por lo que comentaba Lourdes, ¿no? Que nosotros ya estábamos inmersos en el sistema antes, y entonces el estar incluidos en ciertos grupos de trabajo, ¿no? Que se han creado ha sido positivo para poder coordinar la ayuda, pero es cierto que desde la coordinadora se hizo también un grupo de trabajo de organizaciones de apoyo psicosocial, por lo menos para poder coordinar todas las acciones que se estaban dando desde las distintas organizaciones, y creemos que eso ha sido muy positivo, porque no todas las organizaciones tenemos atención especializada, sino que, por ejemplo, desde Cruz Roja se hace mucho toda la parte de acompañamiento, primeros auxilios psicológicos, pero es cierto que esa parte de tener la coordinación con otras organizaciones para saber a qué organismos se pueden derivar ciertos casos que en otras organizaciones son más especializadas, eso, por ejemplo, sí que creemos que tiene un valor añadido muy grande, ¿no? El hecho de estar coordinados para poder hacer derivaciones en función de las capacidades y los recursos que tengamos unas y otras organizaciones, y esa coordinación al final lo que mejora es la situación de las personas afectadas, ¿no? Entonces, por eso sí que creemos que la coordinación en todas las emergencias, al igual que en los clústeres en emergencias internacionales, hacen que todos podamos compartir el mismo espacio de una forma coordinada, y que podamos trabajar conjuntamente para solventar las dificultades, ¿no? de la población. Paco, si me permites, por complementar. Perdona, Sí, Paco. sí, adelante. No, pues hagamos un diálogo lo más espontáneo posible, y si es necesario yo pongo orden, pero si no, adelante. No, por complementar, ¿no? A las compañeras, tanto a Lourdes como a Raquel, yo creo que, y además respondiendo un poco a esa pregunta que tú nos decías, ¿no? De que también que aportamos las organizaciones humanitarias de nuestro expertise en todo esto también, ¿no? Y yo creo que el tema de la coordinación lo ha explicado muy bien Lourdes. Yo creo que hay todavía muchos desafíos en esas reuniones semanales que ha mencionado Lourdes, en las que estamos la coordinadora con todas las ONGs humanitarias que estamos respondiendo ahora mismo en Valencia. Sigue apareciendo este desafío de la coordinación.
Y yo creo que ahí es verdad que nosotras, las organizaciones que venimos con experiencia previa humanitaria, fuera del ámbito español también, pues este ha sido uno de los puntos, ¿no? El de la coordinación, nuestra agilidad para compartir la información, para garantizar que no nos solapamos en las acciones entre nosotras, que complementamos nuestro trabajo, que llegamos a todos los sectores, que llegamos a las poblaciones que más lo necesitan. Y de hecho hemos compartido las herramientas con las que trabajamos también en otros espacios y en otros contextos, ¿no? O sea, la típica matriz del quién hace qué, dónde, cuándo, ¿no? Enseguida la pusimos en común y bueno, también utilizando, por supuesto, los estándares internacionales de Esfera, del IASC, en fin, también yo creo que otra cosa importante que aportamos nosotras, las organizaciones humanitarias, es la profesionalización del sector, ¿no? Creo que podemos contribuir con el expertise que traemos cada una de nosotras en nuestros temas. Pues Oxfam Intermón puede aportar en unos sectores que se complementan con los de las otras organizaciones, ¿no? Yo creo que además también nosotras, en concreto, ahora hablo de Oxfam Intermón en el marco de esta respuesta, que como os decía, lo estamos haciendo de la mano de 8 organizaciones mucho más pequeñitas que están en primera línea en la zona, aportamos también una estructura y una presencia mucho mayor, ¿no? Que estas organizaciones más pequeñas, y eso les da mucho más alcance también, ¿no? Servimos un poco como de herramienta para que también el mayor número de personas posibles conozca las necesidades de esas organizaciones específicas y de esa población en concreta, ¿no? Que la verdad que, como os podéis imaginar, son organizaciones de base sin presencia mucho más allá de su localidad, de su municipio o de su región, ¿no? Sin una estructura institucional. Entonces yo creo que de ahí también pues esa captación de fondos que hacemos también les permite ampliar su trabajo y visibilizarlas, ¿no? Y también yo creo que aportamos esa confianza de las personas de colaborar económicamente con organizaciones con amplia experiencia en trabajo humanitario, con capacidad también de influencia y con una red de aliadas muy sólido, ¿no? O sea, creo también un poco por aportar algunas de las cosas en respuesta a lo que tú nos decías, de qué valor agregado también traemos nosotras, ¿no? Como organizaciones humanitarias aquí, en el caso de Valencia. Sí, sí, muchas gracias. Además has abierto es un tema nuevo que nos interesaba tocar también, que es el tema de cómo el know-how o todo el saber acumulado pues en emergencias internacionales puede aprovecharse en este sentido. Y ahí sí me gustaría escuchar, sobre todo de Mila, de Médicos Sin Fronteras, que ha participado pues, en emergencias en el exterior, o de Cruz Roja o de la coordinadora también, qué tipo de cosas creéis que deben ser más incorporadas al trabajo aquí y que muchas veces son desconocidas por el personal de protección civil, por el personal que clásicamente atiende a las emergencias. Mila. Sí, bueno, en el caso nuestro, que como os contaba, hemos estado trabajando sobre todo con la Consellería de Sanidad, y sí que es verdad que ahí la coordinación, bueno, no ha sido a lo mejor tan caótica como en otras. Desde Médicos Sin Fronteras, básicamente lo que hemos aportado o hemos intentado aportar es experiencia en cómo respondes ante ciertas catástrofes y cómo estableces prioridades a nivel del centro de salud, ¿no? Entonces, lo que nuestros equipos hacían en estas visitas era, bueno, pues ponerse en contacto con estos centros de salud y, a través de esa necesidad que tenían de tener voluntarios extra, que era, digamos, un poco el punto de entrada para nosotros, el poder ayudarles bueno, lo primero, más importante es hacer esto, esta otra actividad, tienes que organizarte así, y en esos ratos que hemos pasado con algunos de los coordinadores de estos centros de salud, hemos visto, bueno, pues en la siguiente visita, como a lo mejor habían puesto en marcha algunas de las recomendaciones que les hemos dado, ¿no? Pues en la experiencia que tenemos, sobre todo hay un punto también importante, y es que el personal sanitario en Valencia está acostumbradísimo a trabajar con un sistema que funciona, un sistema con los SIPs, los sistemas de... Entonces, una de las actividades, por ejemplo, que fueron útiles para algunos de los centros en los que estuvimos, era darles fotocopias en papel para poder hacer el seguimiento de los pacientes, ¿no? Porque no están acostumbrados a no tener ese sistema, ¿no? O puntos de ese estilo. Lo que también en nuestro caso digamos que ha sido muy positivo es que, además de la experiencia que nosotros teníamos de
otros contextos, el personal sanitario que hemos vinculado, parte del personal sanitario que hemos vinculado a la intervención es personal valenciano que trabaja dentro del sistema, o sea, compagina estar con Médicos Sin Fronteras y trabajar en el sistema, y entonces eso hacía que también conociesen el sistema por dentro y fuese mucho más fácil aportar o poder ver dónde podrían estar las necesidades o los gaps, ¿no? Ujú. Sí, pues en esa misma línea, sí, tal vez, bueno, Raquel, en Cruz Roja, que habéis sido siempre muy ortodoxos con el tema de los estándares internacionales, Proyecto Esfera, bueno, ¿pensáis que ese tipo de cosas aportan valor y pueden ser entendidas también por el personal eh, convencional que atiende pues, a las emergencias pues, en nuestro país? ¿O cómo interpretáis vosotras esas aportaciones que ya son un cierto acervo del ámbito humanitario internacional y que sin embargo parece, como insinuaba Pilar antes, que cuesta introducir en España? A ver, lo que, por un lado, en Cruz Roja, la forma de trabajo que tenemos tanto a nivel internacional como nacional es tener equipos especializados en distintos ámbitos, siempre dentro de la emergencia, ¿vale? Para ello llevamos muchos años trabajando en sinergias de lo nacional a lo internacional y de lo internacional a lo nacional, para tener equipos estandarizados tanto de albergue, logística, salud, psicosocial, búsqueda y salvamento terrestre y acuático, etcétera, que funcionan de igual forma que los equipos que tenemos especializados a nivel internacional en relación a equipamiento estandarizado, competencias estandarizadas, para que nuestras personas puedan estar preparadas para responder. Ahora bien, en esta emergencia, aparte del personal que trabaja y que es voluntario habitualmente con nosotros en emergencias nacionales, ¿no? También hemos incorporado, por supuesto, conocimiento de las personas que salen como delegadas a emergencias internacionales, porque creemos que hay mucho que aportar de ambos ámbitos, ¿no? Por un lado, lo local, que conocen perfectamente cómo son los sistemas de coordinación y de trabajo, y por otro lado lo internacional, que traen nuevas miradas que ayudan a mejorar esas sinergias, ¿no? Sobre todo con una perspectiva diferente, porque sí es cierto que a nivel nacional estamos muy acostumbrados a responder a incendios, el volcán de La Palma, las anteriores danas que hemos tenido. ¿Qué pasa? Que estamos viendo que esta frecuencia cada vez es más corta, ¿no? Cada vez tenemos más desastres. Entonces, ahí lo que sí que consideramos que es súper importante y que es un ámbito en el que vamos a trabajar mucho es en el tema de la participación comunitaria y en todo el tema relacionado con la preparación para desastres, ¿vale? Porque sí es cierto que a nivel internacional tenemos muchísima experiencia, casi todas las organizaciones, en este ámbito, ¿no? Pero es cierto que a nivel nacional pues es algo que cada vez estamos sufriendo más y que por lo tanto tenemos que tener a la población más preparada. Nosotros, al igual que en la parte internacional, tenemos material preposicionado para emergencias, desde camas para albergues, que también hemos montado albergues en esta emergencia, kits de descanso, mantas, kits de higiene. Esos kits de higiene, habitualmente lo que pasaba en las emergencias nacionales es que el montaje de un albergue no te llevaba más de una semana, ¿no? Pero claro, estamos viendo que entonces los kits de higiene estaban adaptados, igual que están adaptados los kits de higiene internacionales con los estándares Esfera, pues están adaptados para que sean menos días ese kit de higiene que tú provees en los albergues, por ejemplo. Pero claro, eso está cambiando, pero lo bueno que tenemos es que con la experiencia previa que tenemos y todo el material preposicionado que nos permite responder a emergencias tanto a nivel nacional como a nivel internacional, hace que podamos ir adaptando esos estándares a las situaciones que nos vamos encontrando. Entonces, bueno, yo creo que las sinergias siempre son muy buenas, y a nivel local creo que también tenemos muchos aprendizajes que tener en cuenta, sobre todo en cómo funciona nuestro sistema local, ¿no? En coordinación con ayuntamientos, con toda la parte sanitaria, centros de salud, servicios sociales y demás, para poder establecer mejor coordinación y, por lo tanto, una mejor respuesta. Sí, y en esta misma línea, tal vez, Lourdes, decías al inicio que no había habido una comprensión total por parte de las autoridades. ¿Cómo veis vosotros desde la Coordinadora Valenciana el hacer valer este valor añadido que las ONGs humanitarias o las ONGs de desarrollo en general o del ámbito social pueden aportar más allá de los recursos públicos?
Sí, yo creo que va a ser una de nuestras líneas de incidencia principal, porque en esta catástrofe de grandes magnitudes se ha visto que era importante y yo creo que apuntando también a algo que acaba de comentar Raquel, nosotras hemos identificado también la necesidad de que hagamos mayor incidencia no solamente en el trabajo que hacen nuestras propias organizaciones, sino en que se facilite formación a las administraciones públicas. Los alcaldes, por ejemplo, y las alcaldesas se han visto absolutamente desbordados sin, yo creo, sin un conocimiento claro sobre cómo tenían que actuar. Y por ende, no solamente los alcaldes como máximos responsables, sino también pues, todos sus equipos técnicos, aunque existieran planes de emergencia o no, depende del municipio, pero yo creo que esa va a ser una de las líneas de trabajo que vamos a tener que impulsar como, como incidencia política importante de cara a las administraciones autonómicas, locales y demás. Porque entre otras cosas también la gente lo agradece. O sea, la gente agradece cuando tiene claro lo que tiene que hacer ante una situación como esta, sobrevenida, pero si tienes un plan de actuación previsto ante estas situaciones, pues desde luego la sociedad civil agradece saber cómo tiene que ofrecer su ayuda y las propias administraciones también. Entonces yo creo que una de las líneas de trabajo principales a partir de, o sea, el día después, lo que nos viene ahora es pues seguir haciendo incidencia en la necesidad de la formación, en planes claros de actuación frente a este tipo de emergencias y que vayan dirigidos a administraciones públicas, a la ciudadanía en general y yo creo que para que estemos un poco preparados, ¿no? Cuando muchas veces decimos, oye, hemos hecho simulacros para saber cómo atender un incendio, pues a partir de ahora tendremos que saber cómo actuar ante catástrofes como esta y especialmente en la zona de Levante que va a estar expuesta a este tipo de inclemencias, ¿no? climáticas. Y por otra parte, hay otro trabajo importante que tenemos que continuar haciendo, que ya lo veníamos haciendo, pero que tendremos que intensificar, que es nuestro trabajo de sensibilización, denuncia e incidencia sobre la crisis climática. O sea, ya es que más evidente no puede ser. Lo hemos visto ya en muchísimas partes del mundo, ahora lo estamos viviendo en carne propia en España, por lo tanto, que no cabe duda que tenemos que incidir en más planes de prevención para que realmente se pueda mitigar ese impacto climático en nuestras sociedades. Sí, de acuerdo en esta línea, porque hemos centrado esta primera parte más en los temas pues, de respuesta, que es evidente que es lo que más interés genera en este momento, pero la gravedad de esta crisis ha puesto de manifiesto pues, la necesidad de prevención, de mitigación, todas estas cosas, y ha puesto pues, de manifiesto también la falta de conocimiento por parte de muchos actores públicos de los instrumentos internacionales. El marco de acción de Sendai no se cita, casi nadie habla de los temas correctamente pues, de mitigación, preparación ante desastres. Todo esto, ¿cómo veis desde el punto de vista de las ONGs que habéis generado todo un saber hacer en el pasado en crisis internacionales, como citábamos al inicio? Si hubiera que hacer, tú lo insinuabas ahora un poco, Lourdes, más incidencia sobre las autoridades, no solo ya en la mejora de la respuesta, que por supuesto, sino en una visión de la gestión de riesgo de desastres un poco más moderna y no tan simplona como está pasando pues, en nuestro país, donde hay un desconocimiento grande. Lo comentábamos en el equipo del IECA el otro día, unos días antes de la DANA. Se conmemoraba, que no celebraba, el Día de la Reducción del Riesgo de Desastres a escala internacional, que este año era dedicado a la educación para la prevención de los desastres. Ningún medio español publicó nada. Nadie presta atención a que el Día Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastres este año iba dedicado a la educación. Y luego cuando sucede la emergencia, pues todos parece que pues incluso autoridades públicas ponen énfasis en eso. Las ONGs tenéis mucha experiencia en estos temas. ¿Cuál sería vuestra valoración de incorporarse más a las tareas de gestión de riesgo de desastres en general? A ver, yo creo que ahí también
por poner un punto de actualidad, la inteligencia artificial nos puede ayudar en la detección temprana de estas situaciones, ¿no? Ahí hay y ahí volvemos a la cuestión de tener mayor contacto con la academia. O sea, además, en esta catástrofe también ha sido evidente que, bueno, había sistemas de detección que estaban funcionando y lo que ha fallado es pues, que no ha habido los mecanismos suficientes para comunicar lo que estaba pasando a las autoridades, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tendremos que ser más hábiles a la hora de poner en valor el trabajo que se hace desde el trabajo técnico que hacen los sistemas de detección y los sistemas de prevención, ¿no? Y en ese sentido, pues eso, por ejemplo, seguro que lo habéis escuchado, porque la Universidad de Valencia el día de antes fue capaz de movilizar a todo su alumnado, que es prácticamente tan grande como alguna de las poblaciones afectadas, y suspendió las clases, pues porque la Universidad de Valencia tiene el conocimiento y tuvo la capacidad de respuesta. Entonces, aprendamos de eso también, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es importante aprender del conocimiento técnico que acumulamos como sociedades. Sí, no sé si hay alguna reflexión por parte, sí, Pilar, parece. Sí, gracias, Paco. Sí, yo creo que, bueno, varias cosas, ¿no? Escuchando a Lourdes también, totalmente de acuerdo. Yo creo que no podemos seguir ignorando las advertencias, ¿no?, de la ciencia sobre los efectos de la crisis climática. Es necesario, es urgente que se revisen, que se actualicen los protocolos, los sistemas de alerta temprana. Y que sean eficientes y que sean eficaces para garantizar la seguridad de todas las personas, ¿no? Yo creo que se tienen que establecer políticas de adaptación a esta crisis climática, ¿no? Especialmente políticas territoriales de desarrollo urbanístico. Estaba leyendo ahora el chat, que entiendo que luego igual entramos en profundidad, ¿verdad?, en las preguntas, porque me parece súper pertinente, ¿no? O sea, hay varios comentarios vinculados con ese Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, ¿no?, en España. O sea, cómo funciona, dónde está, ¿no? Dónde están esos protocolos o esos mecanismos de coordinación desde los distintos niveles, desde el central hasta el más descentralizado, en el marco de todos los sectores, y no puedo más que coincidir, ¿no?, con esos comentarios. O sea, creo que tenemos mucho recorrido todavía por delante en el marco de gestión de riesgos. No sé si hay alguna intervención más, porque si no daríamos paso en unos minutos porque hay bastantes cosas ya en el chat, pero sí os animo a todas las personas participantes a que si tenéis preguntas las colguéis directamente, pues, en el chat, para que Elena y yo mismo podamos resumir algunas de las preguntas. Bueno, por cerrar esta ronda ya, Lourdes habló al inicio de esa palabra que nos gusta tanto, pues, en el sector humanitario, de las lecciones aprendidas. Entonces, sí me gustaría conocer el resto de las tres que habéis participado. ¿Qué lecciones, desde el punto de vista de vuestras organizaciones y de vuestra experiencia personal en otras emergencias, creéis que pueden sacarse por positivo, por negativo también, porque de los errores es de lo que más aprendemos, de esta emergencia? En términos eso, pues de lecciones, de cosas que no debemos, bueno, volver a repetir, y de cosas que debemos aprender para tener más fuerza para prevenir y responder, pues, en la siguiente crisis. Palabra clave: lecciones aprendidas. ¿Hemos aprendido algo? Bueno, quizá por empezar, como nuestra intervención ya ha acabado, ¿no? Hemos hecho también un ejercicio interno en Médicos Sin Fronteras de lecciones aprendidas, ¿no?, de lo que ha sido esta intervención. Entonces, por nuestra parte, yo creo que hay un primer punto. El hecho de que nosotros normalmente no trabajemos en España hizo que también respondiésemos de alguna manera un poco tarde, ¿no? Así esto hubiese pasado en cualquiera de los 70 países donde trabaja Médicos Sin Fronteras, ¿no? Entonces, una primera lección para nosotros es, bueno, si se considera que esta es una zona de intervención, dados los efectos, bueno, pues de las catástrofes relacionadas con el cambio climático, bueno, pues es algo que tendremos que tener. Y por otro lado, bueno,
al final la intervención nuestra ha sido, digamos, muy poco al uso de lo que es una intervención de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Pero el hecho de haber tenido esa flexibilidad para decir, bueno, ya, pero es que como el problema es este, busquemos una solución a este problema, ¿no? No vamos a querer ponernos medallas y de hecho nuestra estrategia también ha sido de comunicación prácticamente cero, ¿no? De lo que estábamos haciendo. Vamos a estar centrados en este trabajo con la Consellería. Entonces esa es otra de las bueno, pues de las lecciones aprendidas, ¿no? En no contribuir al circo mediático de alguna manera que había, ¿no? Ese es y luego por último, y esto es un poco, pues eso, más hacia el futuro, ¿no? O relacionado con lo que decíais antes de hacia dónde vamos, en nuestro caso es cómo tener alguna forma de contribuir o de compartir ese conocimiento que tenemos desde Médicos Sin Fronteras en este tipo de desastres. Y ya no solo, o sea, desde luego en toda nuestra trayectoria, pero también aprendiendo de las lecciones o sea, de COVID, ¿no? Pues, no sé, desde luego en lo concreto de salud es, bueno, pues la importancia de la salud primaria, ¿no? Y en esta emergencia también ahí ha sido clave, ¿no? Tampoco había ningún hospital afectado por la catástrofe, o sea que iba a ser una respuesta más ahí. Y de cara a futuro, bueno, lo que sí que nos preocupa es todo lo que va a tener relacionado con, cuando hablamos de salud, con la salud mental, ¿no? Y ahí, desde Médicos Sin Fronteras, bueno, pues conociendo dónde están nuestros recursos, básicamente en esta intervención lo que hicimos fue una colaboración con el Consejo, con la Organización Médica Colegial, ¿no? Digamos que sus afiliados son médicos y médicas, y lo que hicimos fue compartir recomendaciones relacionadas con la salud mental ante este tipo de catástrofes, ¿no? Cómo ellos, como médicos y médicas, pueden, bueno, pues de alguna manera no contribuir y ayudar ante esta situación. Muchas gracias. ¿Más ideas? Raquel, Pilar, Lourdes. Sí, yo, bueno, desde Cruz Roja todavía estamos en la fase, bueno, nos queda un largo camino porque sí es cierto que nosotros abrimos campaña y que tenemos un plan para 3 años. Ahora estamos ya pasando un poco la fase de emergencia, recuperación y luego tendremos la fase de rehabilitación. Todavía nos queda mucho análisis para sacar todas las lecciones aprendidas. Sí que es cierto que tenemos un gran trabajo para mejorar la preparación y sobre todo tenemos tenemos en Cruz Roja Española un marco de preparación para desastres y habíamos empezado ya con un proyecto con Zurich a trabajarlo precisamente en Valencia y en Madrid, y una de las cosas que se hicieron, ¿no? Fue justo el día de antes se abrieron unos albergues para personas sin hogar para que tuvieran un refugio para la lluvia, ¿no? Esto, claro, hay que fortalecerlo muchísimo, hay que mejorar muchísimo y todo el tema de preparación para desastres, y hay que trabajar muchísimo con la comunidad para que estemos todos mejor preparados. Yo creo que esa es una de las mayores lecciones aprendidas. Luego tendremos que revisar, por supuesto, las actuaciones que hemos hecho en los distintos ámbitos y cómo podemos mejorar, porque siempre hay espacio de mejora. Pero bueno, yo creo que si tuviese que decir ¿no? Una de las de lo que creo que hacia dónde deberíamos ir es sobre todo al tema de la preparación, ¿no? Seguir seguir trabajando por la rehabilitación y la recuperación de los medios de vida de las personas afectadas, pero de cara a futuras emergencias, ya que hemos visto que esto tiende a repetirse cada vez más, ¿no? Pues por lo menos que la población, que la sociedad en general estemos mejor preparados para estos eventos y futuros, que esperemos que no haya, pero si los hay, esperemos estar mejor preparados y preparadas. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Pues no puedo más que coincidir, ¿no? Con este mensaje de Raquel. Yo también pienso totalmente, ¿no? O sea, una lección aprendida es necesidad de fortalecer todo el tema de gestión de riesgos, de preparación de desastres. Otra lección aprendida, un poco por puntear así 2 o 3, es que como siempre, porque también quiero ser muy humilde y muy prudente, porque a nosotras nos pasa igual que han señalado las compañeras, que nos queda todavía camino por recorrer, o sea que todavía creo que es un poco prematuro sacar lecciones aprendidas, pero bueno, con humildad hasta donde venimos trabajando.
También destacar, como siempre, que no podemos dejar atrás o sea, que siempre en el marco de las respuestas humanitarias tenemos que garantizar que la ayuda llega a quien más la necesita y visibilizar a todas las poblaciones, desde infancia a población, adultos mayores, a la población que se encuentra en situación administrativa irregular, etcétera. Eso para mí también es otra lección aprendida que la traigo de acá, pero de otras crisis también las que venimos respondiendo. Importancia de la coordinación, también ya lo hemos destacado, y rescatar 2 lecciones aprendidas positivas, por cerrar con algo un poco así alentador. Yo me quedo un poco también con la solidaridad, la enorme solidaridad de la ciudadanía española, ¿no? Que creo que también que es una lección aprendida, no sé, como que no sé, hay que ponerlo en valor, ¿no? Yo creo que ha habido un vuelco enorme de la sociedad para responder y para contribuir en el marco de la respuesta. Y también me quedo con algo muy positivo de lección aprendida hasta ahora, y es que pese a todos los desafíos, este interés colectivo que tenemos de aunar esfuerzos, y pienso ahora entre las organizaciones que estamos, no solamente aquí ahora nosotras 4, pero todas las que están respondiendo ahora mismo en Valencia, ese interés de aunar esfuerzos, de complementarnos entre nosotras, etcétera, ¿no? También me quedo con eso. Yo, por Muchas agregar gracias. un poco Sí, más sí. al debate, y no quiero repetirme, coincido en todo lo que han dicho las compañeras, una lección aprendida que creo que tenemos que poner encima de la mesa es la cuestión de poner en valor el papel de las entidades sociales. En esta Dana se ha hablado mucho de esa frase de el pueblo salva a el pueblo. Ahí creo que teníamos que lanzar un mensaje mucho más contundente en las organizaciones sociales de que efectivamente el pueblo salva al pueblo, pero el pueblo también somos las organizaciones sociales organizadas que aportamos ese valor agregado de coordinación, de organización y de experiencia, y obviamente también las administraciones públicas con todos sus sistemas de protección son también pueblo. O sea, es muy peligroso que haya calado tanto. Obviamente aplaudimos la solidaridad de todas las personas porque ha sido espectacular, pero ese mensaje creo que teníamos que haber sido capaces de darle la vuelta y de aprovechar, canalizar toda esa solidaridad de una manera un poco más organizada, ¿no? Y en ese sentido las ONGs tenemos un papel fundamental, ¿no? Así que lección aprendida, bueno, pues sacar pecho de nuestra valía como organizaciones sociales, porque realmente hemos tenido un papel fundamental. Cuando se ha hablado mucho en los medios de comunicación de la importancia de que las administraciones públicas estuvieran ahí, creo que yo he echado un poco en falta que se pusiera más en valor lo que hemos hecho las entidades y bueno, hemos tenido que sufrir, de hecho, pues los bulos y las mentiras de algunas personas malintencionadas que han puesto en entredicho la labor de alguna de nuestras entidades, ¿no? Y ahí también pues hemos tenido que salir a desmentir o simplemente a decir, mira, es que estamos aquí y vamos a seguir trabajando, ¿no? Como siempre lo hemos hecho. Así que esa creo que sería también una cuestión importante. Vale, muchas gracias. Hay bastantes intervenciones en el chat, incluso hay, por lo que veo, personas de alguna otra ONG que dice que si el micro no puede abrirse porque es difícil ponerlo en el chat. Yo creo que no habría ningún problema, Elena, si lo pudiéramos hacer. Paula San Pedro y hacer algún Sí, comentario en esa línea. Paula. Paula, ahora sí te abres el micrófono, creo que podrías ya participar. ¿Puedes, Paula? Sí, ahora sí. Gracias. Pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todas las intervenciones. Lo siento, es que era muy difícil de explicar, pero encuentro que estamos en un espacio seguro y para plantear lo que voy a plantear. Reconocemos que el expertise de las organizaciones, lo habéis estado explicando, es Si puedes enorme. presentarte, Paula, porque Sí, no todo el perdón. mundo te conoce. Por supuesto. Soy Paula San Pedro, coordinadora de incidencia de EDUCO. Pues reconocemos todo el expertise, todo el bagaje que existe y salvando, o sea, y reconociendo eso y dándole la importancia que tiene. Mi pregunta es que estamos en un contexto muy distinto al que estamos acostumbrados. Estamos en un estado de bienestar donde hay capacidad, hay recursos, hay administración, hay competencias. Otra cosa es que se hayan puesto en marcha o no.
Mi pregunta ahí, por eso era tan difícil poderla plasmar en un chat, es cuál debe ser de nuestro rol, o sea, hasta dónde tiene que llegar nuestro rol. ¿Tenemos que hacer intervenciones como si estuviésemos en un Sudán o en un Somalia, o tenemos que estar en otro lugar y en otro espacio aportando nuestro expertise, pero también reclamando las obligaciones de un Estado de Derecho dentro de la Unión Europea, recibiendo un montón de fondos, y que ahí donde está nuestro valor y nuestro expertise? Porque además nos hemos pasado al otro extremo, que yo creo que ya se ha dicho de alguna manera, y es el voluntariado. O sea, de repente en los espacios de la administración a nivel municipal se está viendo cuál va a ser el rol del voluntariado. O sea, que ya no es que nosotros no estemos, no se hable de la profesionalidad que se requiere para este tipo de espacios, sino que hemos caído en el extremo donde se va a responder gracias a los voluntariados, al voluntariado, con lo cual me parece muy esquizofrénico, y aquí me gustaría abrir ese debate de cuál debería ser nuestro rol. Y gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que lo hemos tratado de abrir cuando preguntábamos sobre el valor añadido, pero creo que lo has clarificado muy, muy bien con esa pregunta, y no sé si hay alguna reacción por parte, pues, de las intervinientes, y yo sí tendría también una reacción como moderador inmoderado. A ver, yo creo que la labor del voluntariado obviamente es importante, es interesante, en esta catástrofe ha sido necesaria, pero nuestra labor como entidades sociales yo creo que tiene que ser la exigencia de las responsabilidades públicas. Obviamente, si hay, como bien indicabas hace un momento, Paula, hay unas atribuciones muy específicas, por ejemplo, de acogida de personas que están en situación de calle, o quiero decir, hay unos recursos públicos que se tienen que activar. Y ahí esa es nuestra principal exigencia primera. Y en el momento en el que no se activen, bueno, pues quizá podamos hacer una labor subsidiaria o de emergencia, como se está haciendo con las compañeras de Oxfam, ¿vale? Allá donde no llega la administración porque no está llegando, y es muy improbable que pueda llegar, me refiero a las personas que están en situación administrativa irregular, etcétera, etcétera, pues ahí a lo mejor tendremos que dar una respuesta concreta, pero siempre que haya una obligatoriedad pública, esa labor de incidencia la tendremos que seguir haciendo. Y yo creo que por eso, cuando explicaba al principio cuáles han sido nuestros ámbitos de actuación en esta crisis, ha sido intervención, comunicación y otra parte de incidencia fundamental, porque estamos en un Estado de Derecho, efectivamente, y con unas administraciones públicas potentes y con recursos que se tienen que activar y movilizar, ¿no? Sí, bueno, yo quizá solo por aportar, porque para nosotros este era uno de los temas de por qué la intervención de Médicos Sin Fronteras en este ámbito tenía que ser tan corta, o sea, y tenía que ser tan en este momento de emergencia, porque sí que lo que pensamos es que el sistema de salud tiene que ser capaz de poder responder a las necesidades una vez ya ha pasado este pico de 2 semanas, ¿no? Entonces, desde el principio, nosotros tuvimos muy claro que quien gestiona el sistema sanitario es quien gestiona el sistema sanitario, que estamos en España, y que existe, y que nosotros lo que íbamos a hacer, y como veíamos nuestro papel, es aportar en lo que pensasen que podía ser necesario, porque tampoco nosotros imponer o plantear otras cosas no iba a tener sentido, ¿no? Yo creo que eso también lo tuvimos muy, muy claro, y al final también lo que ha ocurrido es que la intervención pues no ha sido una intervención al uso de Médicos Sin Fronteras, pero sí que pensamos que era lo que podía hacer falta en ese momento. Ujú. Sí, yo quería añadir también que en el tema de incidencia, aunque ya digo, hemos centrado más en la primera parte de este evento, en los temas de respuesta, donde hay grandes carencias, pues, en nuestro país, y yo creo que se han visto todas las costuras en esta emergencia, es en los temas de reducción de riesgo de desastres. Y conviene que compartir algunas cosas. España es de los pocos países del mundo que no reporta el marco de acción de Sendai. La excusa de la administración pública es que, como estamos muy descentralizados, cuesta conseguir la información. Desde ahí que hemos hecho
Hemos tenido varias reuniones con Protección Civil, que es el organismo que teóricamente pues, se debe encargar de eso, y las carencias son enormes. El desconocimiento de los temas de prevención, preparación, mitigación, todo eso es espectacular. Ningún tertuliano ha tenido la decencia de citar el marco de Sendai. En ningún, o sea, son políticas públicas casi desconocidas. La Agencia de Naciones Unidas que se encarga de estas cosas, UNDRR, es prácticamente desconocida pues, en nuestro país. Entonces, yo creo que en temas de gestión de riesgos, de desastres, y sobre todo en el componente bueno, preventivo, creo que somos un país con bastante incultura en este tema. Quiero decir también que no todos los desastres que va a haber o que puede haber a partir de ahora tienen que ver con cambio climático. Evidentemente, el cambio climático, la crisis climática, está actuando como un factor desencadenante y como algo que hay que considerar evidentemente, pero en España hay también incendios forestales que no son solo producidos por el cambio climático, hay terremotos, puede haber tsunamis, es decir, hay toda una serie de cosas y yo creo que una visión más grande de los riesgos pues, sería pues, fundamental. Y ya finalizo, el otro día publicaba este organismo pues, de Naciones Unidas, UNDRR, un mapa con los países que no tienen sistemas de alerta temprana multiamenaza. Y uno de los pocos países en blanco que no tiene pues, estos sistemas en la Unión Europea es España. Es decir, no existen grandes avances técnicos como no. Y hay una capacidad técnica en la administración pública española enorme, pero no se ha orientado hacia ciertas orientaciones internacionales como los sistemas de alerta temprana. Entonces, yo creo que muy buena pregunta la de Paula y las matizaciones que todas habéis hecho. Hay que fortalecer lo público y que las administraciones públicas cumplan con su papel en un país de desarrollo elevado, pero reconozcamos que hay unas carencias enormes por una visión. Hemos sido un país muy autocomplaciente, con una percepción del riesgo muy baja. Siempre eso les iba a pasar a otros y cuando nos ha pasado a nosotros nos hemos dado cuenta de que hay que ponerse las pilas. Yo creo que hay que aprovechar este desastre tan enorme para caer en la conciencia de que somos más vulnerables frente a estas crisis de lo que pensábamos, quitarnos esta visión de nuevo rico que todo lo resolveremos con la tecnología y ponernos a trabajar más en un verdadero plan de gestión de riesgo de desastres, más omnicomprensivo, que dé el valor que debe dar al cambio climático, pero que incorpore otros peligros y otras amenazas. No sé si hay algunas otras intervenciones ahí que... Y no sé, Elena, si nos pudiera resumir algunas preguntas de las que hay en el chat, por favor. Vale, pues, por ejemplo, Victoria Planas pregunta, en un marco de actuaciones de ONGD, ¿se ha previsto alguna reflexión sobre posibles contradicciones entre políticas públicas, entre la política pública de cooperación internacional y el resto de políticas públicas implicadas en la gestión de la crisis como la DANA? Sí, hasta aquí esa pregunta. Es una pregunta compleja, no sé si queréis reaccionar por lo menos a alguna parte. No sé si la persona que la ha hecho la podría reformular para ver si la podemos entender un poco mejor. Victoria, si quieres, habilito el micrófono y así puedes preguntar. Vale, si ahora lo abres, podrías ya participar. Vale. Hola, buenos días. Muy Buenos rápidamente. días, Victoria. Disculpad por mi redacción. Es que nosotros somos de la descentralizada, ¿vale? Somos del Fons Català de Cooperación. Se nos ha interpelado desde los municipios por esa, bueno, por esa voluntad de querer solidarizarse con el País Valenciano, con las personas afectadas, y lo mismo cuando quieren reaccionar ante lo que está sucediendo en Gaza o por el terremoto en Siria y Turquía. Entonces nos ha conllevado una contradicción porque aquí hay políticas públicas que se entrecruzan importantes, aquí hay AOD, ¿no? Ayuda Oficial al Desarrollo, partidas del 07 de los municipios,
Y la pregunta es que nosotras queremos reflexionar sobre eso, ¿no? Porque no podemos, nuestro mandato, por ejemplo, no nos permite, ¿no?, destinar fondos a organizaciones o ONGs que están dentro del marco de la cooperación internacional, porque no forma parte de la partida del 07, ¿no?, de la partida y de la ley de cooperación, aunque parezcan temas muy burocráticos, pero esa es la realidad. O sea, tenemos que reaccionar ahora. Bueno, entendemos que estamos en fronteras hostiles, en Ceuta, Melilla, que es un territorio español, pero en una crisis muy diferente, ¿verdad? O no es tan diferente. Lo que queremos poner sobre la mesa es que nos gustaría mucho reflexionar con las ONGs de todo eso, ¿no? Desde la descentralizada, para no tener esas contradicciones, porque nos pasa lo mismo en refugio, ¿no? Se aplica el asilo, entonces, ¿de quién es responsabilidad? ¿De la política pública de cooperación o la de nueva ciudadanía? Porque aquí hay un montón, a nivel de ministerios también hay contradicciones, y por eso hicimos, ¿no?, esta pregunta, no para responderla ahora, pero pensamos que sería muy importante, como ha dicho la compañera de Educo también, ¿no? ¿Cómo nos situamos ante una crisis en el territorio? Una crisis sobrevenida cuando hay tantos titulares de obligaciones que no hacen nada, o casi nada, o no sé, bueno, ahora yo no quiero decir, pero que hay titulares de obligaciones. ¿Qué hacemos? Y era eso. No sé si ahora ha quedado más claro. Mi intención es, de verdad, hay políticas públicas diferentes y ¿dónde nos situamos? ¿Bajo qué paraguas nos situamos en política pública y obligaciones? Muchas gracias, Victoria. Creo además que, como tú insinúas, se complementa muy bien con algunas de las cosas que se han dicho y con lo que ha concretado también desde Educo Paula. Y sí creo que es un reto fundamental porque la política pública tiene sus obligaciones, en algunos casos se están desmantelando y se recurre luego a la solidaridad ciudadana, que no es la solución, evidentemente, aunque sea muy, muy valorado. Entonces, esa complementariedad creo que debe ser vista con mucha más complejidad, como tú misma insinúas. No sé si es el momento ahora, pero dejo abierto el micro a las 4 participantes por si quieren añadir alguna cosa. Sí, yo creo que, a ver, nos hemos visto interpeladas, sobrepasadas por la situación y yo creo que en ese sentido muchas de nuestras organizaciones han dicho, tenemos que echar un cable en esta situación, en esta emergencia, aunque en un sentido estricto, obviamente, y como se pone de manifiesto en esta mesa, sea papel de las administraciones públicas y de los gobiernos locales actuar, ¿no? Y yo creo que bueno, ha sido tal la magnitud de lo que hemos vivido aquí en Valencia, que como ya os decía también al principio, todavía a día de hoy pues ni está resuelto ni va a estar resuelto en un momento corto. Por lo tanto, ahí yo creo que las entidades sociales, las que actuamos en el territorio y las que actuamos en el ámbito internacional, hemos visto casi una obligación moral hacer unas intervenciones. Que eso no quita, obviamente, que sigamos exigiendo esas responsabilidades públicas, pero no sé, yo creo que todavía no somos capaces ni siquiera de dimensionar esta catástrofe de Valencia. De verdad, han sido 78 municipios afectados, más de 600.000 personas las que se han visto. Por lo tanto, decías, actúo, no actúo, y al final nos hemos tirado prácticamente, no solamente las entidades sociales de Valencia, sino las de cooperación internacional, los movimientos asociativos de muy pequeña base, la propia ciudadanía y bueno, desde luego tiempo habrá y tiempo ya. De hecho, este fin de semana hay movilizaciones ciudadanas muy importantes por el cabreo. Es importante en este momento en esa exigencia, ¿no? Creo que la gente tiene muy claro que ha habido una dejación de funciones públicas y eso se va a ver reflejado en las calles. Ya se vio en la primera manifestación y se va a ver este fin de semana, ¿no? Así que, bueno, yo creo que la reflexión es necesaria y también identificar entre todas pues cuál es nuestro papel, efectivamente.
Bueno, muchas gracias. Y aun siendo conscientes de que quedan muchos temas, pero como nos queda poco tiempo, sí que pediría, si alguna de las cuatro intervinientes queréis añadir algo o enfatizar algo que no haya salido suficientemente en las intervenciones anteriores, sería una buena manera, pues, de cerrar. No sé si desde Cruz Roja, Oxfam, MSF, queríais como dar algún mensaje, pues, fundamental. No hemos abordado, lamentablemente, pues, sí, algunas preguntas, los retos de la reconstrucción. Como yo soy un poco mayor, cuando la reconstrucción tras Mitch, y hubo un eslogan fantástico de muchas ONGs españolas, por cierto, que era reconstruyamos Centroamérica, pero no la pobreza. Y en Valencia, bueno, no es la pobreza, es el problema, pero reconstruyamos Valencia, pero no sobre las bases que dieron lugar a un desastre como este. Puede que en un tiempo abordemos una mesa redonda sobre los retos de la reconstrucción. No nos ha dado tiempo hoy, pero si hay alguna cosa final que las cuatro intervinientes quisierais glosar, os lo agradecería mucho para ir cerrando. No, si me permitís, y reiterando lo que han dicho mis compañeras, también yo quería dar las gracias a la solidaridad, ¿no? Que ha habido en esta emergencia para poder continuar con todos los esfuerzos que se están llevando a cabo por múltiples organizaciones y en particular el plan que tenemos, ¿no? De cara al futuro en Cruz Roja para seguir trabajando conjuntamente con las poblaciones afectadas y, bueno, por supuesto, intentando mejorar toda la parte de la coordinación, trabajando conjuntamente con servicios sociales, ayuntamientos, administraciones y demás. Y reiterar otra vez de nuevo, quería daros las gracias por esta mesa redonda, ¿no? Que al final también nos permite conocer un poco más la realidad y cómo hemos estado trabajando las organizaciones en terreno. Y bueno, y teniendo claro que habrá muchas lecciones aprendidas y que tenemos que prepararnos mejor para poder responder mejor de cara al futuro, ¿no? Así que, por mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Raquel. Si queréis, sigo yo. Bueno, por parte de Médicos Sin Fronteras, también agradeceros el haber organizado esta sesión. Yo creo que para nosotros a futuro, y lo he mencionado antes, lo más importante cuando miramos la situación de salud y después de lo que ha ocurrido es que no se olvide todo el efecto que esta catástrofe tiene en la salud mental de la población. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante, porque ya la salud mental en el sistema de atención primaria en la Comunidad Valenciana tenía, bueno, pues digamos que no era perfecto y hacían falta muchos más recursos, y lo que desde Médicos Sin Fronteras esperamos es que realmente se pongan, y ahí también se pongan en marcha esos mecanismos de coordinación que en algunos momentos han podido fallar durante esta primera fase. Así que nosotros vamos a continuar, bueno, pues mirando y viendo qué es lo que ocurre, y según la reunión que tengamos con la Consellería veremos si hay algún punto concreto donde podemos compartir nuestra experiencia y aportar. Pero bueno, una vez más, gracias por organizar esta sesión. Sigo yo si queréis, Paco. Igual, sumarme al agradecimiento, en primer lugar, por la celebración del espacio. Yo creo que es una oportunidad muy interesante, ¿no? De escucharnos y también de escuchar las preguntas. Yo también he ido leyendo un poco los comentarios en el chat, súper interesante, todas las inquietudes. Y desde Oxfam Intermón, por cerrar, también reiterando un poco ese mensaje que decíamos, no dejemos a nadie atrás, no dejemos a nadie atrás, que para nosotros es importantísimo, como lo señalamos y como lo estamos tratando de hacer en nuestra respuesta ahora en estos meses, garantizar que la ayuda llega a todo el mundo, a quien más lo necesita, y muchas veces esta población no está visibilizada y también tenemos que responder. Y sí, sin duda, tenemos mucho recorrido en el tema de gestión de riesgos y de estar mejor preparadas para la próxima, que llegará sin duda. Entonces, yo creo que tenemos ya algunas lecciones aprendidas y más que saldrán a lo largo de estos meses. Estemos mejor preparadas también. Esos dos mensajes, y no dejemos a nadie atrás. Muchas gracias. Pues nada, yo sumándome a todos los mensajes que han dicho las compañeras y al agradecimiento también, por supuesto, quizá en un último mensaje que creo que también sería interesante que pudiéramos tener mayor presencia mediática las entidades sociales, a las ONGs, en los medios generalistas. Antes hablaba Paco de, bueno, pues en esas tertulias
que han habido tantas y una cobertura tan impresionante que ha habido y sigue habiendo, pues yo creo que ahí también he echado en falta que hubiera tenido más voz, ¿no? Nosotras, desde la Coordinadora Valenciana de ONGDs, hemos intentado estar en todos los medios en los que se nos ha requerido, pero quizá yo invito a todas las organizaciones, que también tenéis unos equipos de comunicación fantásticos, a que también intentéis haceros un hueco y explicar todo, seguir explicando lo que hacemos, porque es un trabajo espectacular. Formamos parte de bueno, pues de no solamente una economía, sino un trabajo importante en nuestra sociedad civil organizada, por tanto hay que seguir poniéndolo en valor, no solamente entre nosotras, y quizá no en un lenguaje tan ongalés como el que, como el que solimos utilizar entre nosotras, sino en un plano más pedagógico y explicando a la ciudadanía la importancia de nuestra labor. Así que nada, muchas gracias, compañeros, por este espacio. Muchas gracias a las 4 y a vuestras organizaciones. Creo que se han puesto sobre la mesa muchísimas cosas bastante desconocidas, incluso dentro del sector. Creo que ha sido muy rica con toda la información que habéis aportado y que da a entender además esa variedad de lo no gubernamental y de los enfoques distintos y complementarios. Y en ese sentido creo que ha sido una mesa muy, muy interesante. Gracias a las personas participantes por sus preguntas también y por sus intervenciones. Quedan muchas cosas pendientes, pero confío que en el sector seremos capaces de ir desarrollando muchas de ellas. Y simplemente os invito a la última sesión de las jornadas, también virtual, esta tarde a las 3:30, sobre experiencias de coordinación más allá de lo humanitario, con otros sectores como el sector privado, alguna experiencia internacional en materia de flujos migratorios mixtos. Tenéis los enlaces en la página de IECA. Y bueno, es a las 3:30 esta tarde, hora española. Muchas gracias. Nos veremos en otras, me imagino, y buen día por delante. Gracias.